y da fe de que yo te estoy entregando este papel, que se puede llamar dólar o se puede llamar X, y dice ahí que ese papel es un certificado que vale $5 porque está respaldado por una cantidad equivalente del valor del oro o de la plata que dice la Constitución. Exacto. Entonces tú me aceptas a mí, pero porque el Estado lo regula y es un mandato de la normativa jurídica de ese Estado, que ese papel tiene esa capacidad de ser moneda de curso legal. Es decir, que puede pagar bienes y servicios de buena fe y tú lo aceptas. Y tú puedes a lo mejor, porque tú vendes mucho, tú acumulas y acumulas y acumulas y acumulas esos papeles. Puede llegar un momento que tú dices, oye, pero ya tengo demasiados dólares y yo me quiero ir. Un ejemplo, si estás haciendo negocio en Estados Unidos y dices, quiero ir a Venezuela a hacer negocio. Tú eres una empresa o una persona natural. Pero como en Venezuela no circula el dólar, yo no puedo usar esto para hacer negocio en Venezuela. Claro. Entonces, ¿qué haces tú? Tú vas a donde están depositados esos, digamos, llámese instrumentos o manifestaciones o evidencias de oro y plata, y tú te presentas y dices, mire, yo tengo el equivalente a $1 millón en oro y plata, por favor, denme mi oro. Y esto ellos están obligados, porque ahí lo dice, a entregarte tu oro. Ahora, ese es el problema tuyo, como la seguridad que tú tienes que poner para que no te quiten ese oro. Pero en efecto, ellos dicen, si esto es así, ellos sacan sus lingotes, lo meten en una caja, aquí está su oro, y tú lo cuentas y sabes que ese es un oro que tiene ley 99,9, o sea, ahí eso se llama redimir. Tú redimiste esos papeles que no te servían para nada y te vienes a Venezuela. En Venezuela, dentro de la ley, tú vas al sitio donde aceptan ese oro y tú dices, mire, yo quiero que usted me dé moneda de Venezuela equivalente a esto que está aquí, este peso en oro. Y te dan los billetes y ellos se quedan con el oro y tú empiezas a hacer el negocio que tú quieras hacer. Eso lo puedes repetir por todo el mundo, porque para eso es que son los billetes. Pero ¿qué ocurre? Aquí es donde viene el cambio. En el año 1913 se les ocurre a la gente de Wall Street, que es el sector privado de las finanzas mundiales y principalmente de los Estados Unidos, en crear el sistema de la Reserva Federal, que no es un banco central, sino es una reserva. Sí. Entonces, se crean 12 bancos privados. Y son privados. Eso que son privados, ¿no? Sí. En 1914 entran esos bancos a funcionar. Viene la Primera Guerra Mundial y viene la Segunda Guerra Mundial. Empiezan a ocurrir cambios económicos en el mundo y, por supuesto, es historia que en la Segunda Guerra Mundial sale triunfante, digamos, los aliados de Estados Unidos, de Inglaterra y, por supuesto, los rusos. O sea, esa alianza contra los alemanes, contra el eje alemán, contra el eje japonés, salió triunfante, ¿no? Pero los cabecillas era Estados Unidos e Inglaterra. Y ahí viene Bretton Woods. Se reúnen en un pueblito llamado Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, en Estados Unidos. Inventaron aquello que nadie en ese momento sabía la proyección de maldad, en mi opinión, que tenía. Y crearon el sistema que se llama patrón oro, que en ese momento sí tenía su respaldo de oro. Por lo tanto, se veía, oye, esto es magnífico, van a sacar un papel que tiene un respaldo de oro, que sacaron hasta el año 1934, ¿no? Lamentablemente me dijo la periodista que aquí no tenía un laptop, pero hay evidencia, yo tengo las copias, aquí está en mi libro, de los billetes de oro. Los voy a mostrar, aunque no está a colores, pero aquí se ven los billetes que decían, aquí tengo yo, por ejemplo, de oro y de plata. No sé si se logra ver. Vamos a ver si podemos verlo, sí, por aunque sea lo puedan enfocar. Y yo pongo en unos redondeles, aquí dice, facímil del anverso y reverso de un billete de $5 como certificado de plata. Ese pequeño detalle, certificado de plata. Si vamos al billete de hoy, no dice certificado, lo que dice es un
Federal Reserve Note en inglés, Sí. que significa pagaré de la Reserva Federal. O sea que él no tiene respaldo de nada. Este sí tenía. Y aquí dice pagadero al portador a su presentación. Es decir, yo me presentaba con estos $5 y me daban $5 en plata. Yo me llevaba mi plata física para mi casa. Claro. O sea, tenía una redención. Igual aquí está otros $50 de certificado de oro. Entonces yo me presentaba y me daban $50 en oro, o 50.000 o 50 millones, dependiendo de la escala que yo manejara. Estos billetes eran los que se usaban. Entonces vino el cambio que yo digo de la caraotica, ¿ok? El de la caraotica. Entonces, descontinúan esto por ahí en el año 30 y pico, justo cuando se gana la Segunda Guerra Mundial, y crean el otro respaldado con lo que estaba guardado en Fort Knox, en un fuerte. ¿Qué pasa? Viene esa expansión imperial de Estados Unidos, y uno de los requisitos para ser imperio es que tienes que regar una moneda que sea como una moneda universal, que se use en todos lados, y por supuesto le dan esa característica a ese dólar. ¿Qué pasa? Recordemos siempre, le digo yo al público, que la moneda es una deuda. Si yo empiezo a emitir deuda, si yo empiezo a endeudarme en todas partes del mundo, yo termino quebrado porque yo no voy a poder pagar esa deuda. Entonces esos billetes empezaron a circular por todo el mundo y no había respaldo de oro, no había cómo respaldarlo. Algunos proveedores, algunos acreedores no quisieron aceptar esas deudas, como el que negocia conmigo y me dice, es que tú debes mucho dinero, dame un bien real, tu casa o un terreno. Y empezaron a sacarle el oro, hasta que el oro se empezó a agotar. Y a medida que se agotaba, menos respaldo tenía relativamente con lo que era anteriormente. ¿Qué pasó? Se agotó el oro. Entonces, muy sencillo, llegó Richard Nixon en 1971 y dijo, señores, y salió por televisión, eso está, lo pueden ver en YouTube. Señores, a partir de hoy, nosotros trabajamos como el Z-Ticket. El dólar lo que hace es flotar al lado de todo el mundo. Es decir, nada lo respalda, puro aire. Vamos a continuar en el próximo segmento al propósito del gobierno de Richard Nixon, cómo ellos empiezan a convertir y a multiplicar papeles y cómo esto va a terminar de caer en una trampa a nivel internacional que hoy la estamos viviendo en relación a la deuda. Ya regresamos con Ricardo Balbuena, quien nos está hablando del propósito del dólar, una moneda falsa. Ya volvemos. Ricardo Balbuena está con nosotros, él es experto, especialista en el área de finanzas del Estado y experto petrolero, pero hoy nos está hablando de un elemento que para nosotros tiene mucha trascendencia porque nosotros no estamos solos en el mundo y sobre todo una economía como la nuestra, una economía periférica, la pusieron a dependiente del dólar fundamentalmente. Entonces, bueno, se creó una orientación, una concepción que era lo que todo el mundo buscaba para ahorrar. Incluso el propio Ricardo da una explicación cuál es lo malo que hay de ahorrar, cuál es lo malo en este caso, no el de ahorrar, sino de la reserva, y cómo se nos pretendió imponer cosas y se nos impusieron algunas que incluso rompen contra el esquema de lo que debe ser nuestra propia soberanía, porque tiene que ver cómo yo manejo mi dinero, cómo mi dinero está en bancos extranjeros
cómo esos señores me cobran por tenérmelo allí, pero no solamente eso, sino que además, si yo necesito mi dinero, ellos no te lo van a entregar, sino que te dicen en qué es lo que lo vas a gastar y te van a poner un porcentaje que creo que es el 12%, si no me falla mi memoria, lo podremos corregir, eso nos lo podrá explicar Ricardo Balbuena, y eso es un elemento clave. Ricardo, tú nos explicabas al propósito de cómo a partir de Richard Nixon se sustituyó todo esto y estos papeles pierden esa característica, claro, de estar respaldados. Eso es correcto, pero echemos ahora para atrás, eso ocurrió cuando Richard Nixon, pero echémonos para atrás y en Bretton Woods entonces se acordó que el dólar era la moneda de reserva. ¿Qué significaba esto? Que en todos los países aliados periféricos de Estados Unidos tenían que tener en las cuentas principales y sus reservas y sus referencias para los precios internacionales, como es el caso del petróleo. El petróleo dice, está a $100, está a $80, fíjate cómo se hablan. Entonces, y más adelante se impone una regla que todos conocemos, que aquí dentro de Venezuela, lo que circula es la moneda venezolana, aquí no circula el dólar. Sin embargo, las reservas internacionales tienen que estar denominadas en dólares, gracias a Dios también tenemos una proporción en oro, pero tiene que estar en dólares. Eso significa, como todos sabemos, no puede haber depósito de dólares en la banca venezolana. Eso significa que si nosotros mañana tuviéramos 500 millardos de dólares de reserva, la banca internacional nos aplaudiría y diría, mire ese ejemplo tan bello de Venezuela, que tiene 500 millardos, y resulta que no tenemos nada, es una fantasía, porque eso no está aquí en Venezuela en la economía, y eso lo controlan ellos. Es más, cuando Venezuela dice, bueno, es que yo necesito hacer una represa, yo necesito 5.000 millones de dólares, entonces viene la banca y le dice, ¿cómo no? Yo te voy a prestar ese dinero, que es de uno mismo. Yo soy dueño de mi dinero, sí, y me lo van a prestar. Eso es muy importante. Entonces dicen, pero no solamente eso, pero es que yo te lo voy a prestar, pero yo te he analizado a ti y tú eres un malapaga. Tú tienes un riesgo país, lo llaman ellos, ¿no? Tú eres un maula y yo te voy a poner un porcentaje de riesgo país. Por ejemplo, ahorita es 10, cuando tú sabes que las tasas están en 1, así es, 0,5. Entonces te lo pongo en 10. Tu propio dinero, como tú eres un malapaga, yo te voy a poner, es una cosa arbitraria, que ellos lo miden y te ponen 10. Por lo tanto, tú me vas a tener que pagar a mí de tu dinero 10, más otra cosa que se llama el spread, que es el margen de mi banco, que son 5, y ya vamos por 15. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es esto? Las tasas son el 1%, y yo estoy pagando el 15%, estoy pagando como el 15, 150 o 1.500%. Una estafa completamente contra el país. Si ese dinero es mío, dámelo acá, para yo trabajarlo y darle bienestar a mi población. Debería decir el Estado y su gobierno. No lo puede hacer porque eso está ya depositado. Nosotros no tenemos aquí oro. Entonces, ¿qué ocurre? Ese es un punto, viene el otro punto. Oye, qué bueno, Venezuela tiene un ejemplo, que no es así, porque lo que tenemos es cerca de 30.000 millones de dólares. Pero vamos a este ejemplo hipotético para que la gente lo vea. Bueno, el gobierno es malo porque no logra tener 500.000 millones de dólares de reserva. Y si lo tuviera, 500.000 millones de dólares significa que no lo está usando en la población. Pero no solamente, estamos guindando como un mango para caerse. ¿Por qué? Porque en la medida que tengamos más reservas internacionales, estamos expuestos a que seamos objeto de una acción militar. Si somos objeto de una acción militar, se reúnen las potencias y dicen, bueno, vamos a comenzar por aquí. Como Venezuela tiene 500.000 millones depositados en los bancos de Londres, porque aquí Libia, no lo puede. Ahí está Libia, lo que le acaba de ocurrir a Libia. Otros en los bancos franceses, otros aquí, agarra todo este pedazo para ti, porque nosotros no tenemos fuerza para atacar ese inmenso poder, y hermano, nos dejan en la calle. Muy bien eso, muy bien. Entonces, yo por ejemplo le hago un llamado al gobierno revolucionario del presidente Chávez para que tome medidas al respecto, y me pongo a la orden, como lo hice la otra vez con Fonden, para resolver ese problema, porque aquí en esta mente está cómo resolverlo.